Listo. A ver, espérate, déjame aquí, entendido. Ya estamos, entonces. Genial. Nvidia was down 2.43% today. Ok. Berenice, ¿me dice, por favor? Sí, ya estamos al aire. Perfecto, genial. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro. Esta vez para conversar acerca del futuro de la salud y establecer algunas propuestas para mejorar el sistema. Para esta conversación tenemos con nosotros al doctor Luis Loro. Él es especialista en gestión de servicios de salud, un aspecto fundamental, por supuesto, para el buen funcionamiento de todo sistema, la gestión. También tenemos a Hernán Ramos, él es gerente general asociado de Clínicas Particulares del Perú. Melina Salazar, una vieja amiga del Instituto del Futuro, directora de Telemedicina Perú, ¿no? Que yo creo que es ya no el futuro, sino el presente realmente de la medicina, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y también tenemos a Imanol Castrillón. Imanol es ex coordinador de presupuesto en salud en el MERT. Como verán, de alguna forma lo que tenemos aquí son varios de los actores fundamentales de cualquier sistema de salud. Yo soy Carlos Anderson, soy el presidente fundador del Instituto del Futuro. Así que vamos a comenzar directamente y yo le quiero preguntar a Luis Loro, que además también ha sido director del Hospital de Vitarte, ¿verdad? Luis, si no me equivoco, exacto. O sea, tú estás, digamos, en las trincheras. Yo quería preguntar si tiene sentido conversar acerca de mejorar el sistema o el sistema realmente funciona maravillosamente. Bueno, a ver. En primer lugar, quiero mencionar, primero agradecerle al Instituto del Futuro la invitación de compartir con tan maravillosas y conocedoras personas del sistema de salud. Hernán Ramos, ya nos hemos encontrado varias veces. Y quiero mencionar que aquí estoy como Luis Loro. Fíjense que es una pregunta que debería responderla como usuario de los servicios de salud. Y definitivamente el sistema de salud, no solamente a raíz de la pandemia, sino desde mucho tiempo antes y post pandemia, el concepto de la población sigue siendo el mismo. La salud no funciona o no funciona adecuadamente en determinados sectores. Por supuesto que va a haber algunas zonas donde sí hay la capacidad de atender los requerimientos de los servicios de salud, pero hay otros que no. Y a la población en sí le da la sensación de que las autoridades somos los que no entendemos cuál es la situación del servicio de salud. Entonces, cuando hablamos de futuro del servicio de salud, nos remontamos a aquella fábula del conejito y que dice que tenemos que saber dónde queremos ir, pero para saber dónde queremos ir, tenemos que saber dónde estamos, y eso exacto, es... Exacto, por eso hice la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos tratando de reorganizar y de reestructurar el servicio de salud. Ahí estamos. Ahí estamos según Hernán Ramos, ¿dónde estamos desde el punto de vista, digamos, de un actor importante, por supuesto, en un país como el nuestro, donde la salud pública no es suficiente, ¿verdad? Y hay una gran participación del sector privado, del sector de clínica, donde también hay todo un espectro, ¿verdad? Así como en el sector público hay un espectro de calidad y de servicios, etcétera. Lo mismo en el caso del sector privado de clínicas. Pero entonces, Hernán, ¿dónde estamos? Gracias al Instituto del Futuro por la invitación también y a ti personalmente, Carlos. A ver, yo, igual que Luis, voy a decir que tenemos que comenzar este análisis desde las personas, desde los pacientes, desde los ciudadanos, los pacientes y los que no son pacientes, es decir, los ciudadanos que no saben que necesitan atención, los ciudadanos que de repente no necesitan atención, sino educación sobre la salud. Y lo que estos pacientes necesitan, y lo hemos venido discutiendo hace mucho tiempo en realidad, mucho tiempo, creo que siempre hemos estado de acuerdo en lo que terminamos concluyendo, es que las personas necesitan mayor acceso, mayor oportunidad y calidad. De hecho, cuando ya se habla del derecho a la salud, que suele ser algo que siempre inicia todas las discusiones filosóficas sobre la reforma,
olvidamos que ya el Tribunal Constitucional, que ya los especialistas internacionales han definido que el derecho a la salud es solamente posible si hay acceso, si hay oportunidad, si hay calidad. Y además ahí ingresamos otro concepto que es el primer nivel de atención y la atención primaria, ¿verdad? Y en este siempre hemos dicho que el 80% de las cosas deben resolverse en la atención primaria. Y hasta ahí hemos estado todos. El problema es que durante estos 15 años de discusión sobre esas cosas, el 80% de las necesidades de salud ha cambiado dramáticamente. Hemos pasado de ser un país en el cual la principal causa de enfermedad eran infectocontagiosas, la principal carga de enfermedad eran las infectocontagiosas, a que hoy 65% de la carga de enfermedad, y tal vez más, sean enfermedades crónicas. De hecho, cuando uno mira cifras de defunciones, por ejemplo, post-COVID, después de efectivamente sacar las muertes por COVID, que fueron demasiadas, digamos, uno encuentra que ha habido un incremento muy grande de fallecimientos por diabetes, por hipertensión, por cáncer, por enfermedades vinculadas a los estilos de vida poco saludables, digamos. Poco saludables por un lado, pero también más parecido, digamos, al estilo de vida de los países más desarrollados. Exactamente, Ha cambiado nuestro perfil epidemiológico y nos estamos volviendo un país tipo Suiza. Entonces, cuando queremos atender el 80% de las necesidades de salud de la población, el primer nivel del que siempre hablamos ya no puede ser el primer nivel en el cual la mitad de los establecimientos públicos no tienen médico. Ya no puede ser un primer nivel en el cual solamente se puede garantizar el 30% del PEAS de primer nivel porque no hay ayuda diagnóstica, porque no hay especialidades. Entonces, claro, necesitamos atender diabéticos, pero el fondo de ojos se lo tienen que hacer al Instituto Oftalmológico, porque no hay... Vamos a ir Hernán, por ese tipo de complicaciones, pero yo quiero ir un poquitito más o menos en orden, ¿verdad? Estamos primero situando el problema, ¿no? Y aquí ambos me dicen que es un tema de acceso, el derecho está establecido, ¿no? Y hay que reconocer que ha cambiado el perfil epidemiológico del país. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos creo más o menos de acuerdo. Después vamos a discutir sobre el primero, segundo y tercer nivel de atención. Pero yo quiero ahora ser provocador. Y voy a hacer una afirmación y quiero a Melina y a Imanol que reaccionen, ¿no? En el Perú el sector salud en realidad no es acerca de la salud, sino acerca de la enfermedad. Está diseñado para curar enfermedades y no para prevenir enfermedades. Melina. Ay, gracias. Hablaste de provocar y sabía que te referías a mí. Totalmente. Salud preventiva. Salud preventiva, lo que desconocemos en el país. No conocemos mucho de eso porque solamente vamos cuando estamos mal. Recién tengo ardor estomacal, me voy a ver al doctor, pero nunca me cuidé exactamente mal estilo de vida, como justamente están diciendo, poca participación de la ciudadanía del tema cultura, también de saber que tenemos que hacer salud preventiva desde el inicio, enseñar a la gente, a los niños, y todo el tema desde poco. Hace tiempo, Carlos justo me llamó parte de tu equipo, porque estaban haciendo un interrogante sobre el tema de salud, que se venía al futuro, y me acuerdo que a los chicos que me entrevistaron les dije, acá tienes que empezar a sembrar y contar y ver tu resultado en 20 años. Porque si sigues queriendo hacer ahorita así, tipo gobierno peruano, cada 5 años viene otro, lo cambia, no hay cuándo. Esto se tiene que hacer ya pensando a futuro. Bueno, justamente por eso, para eso existe el Instituto del Futuro, justamente claro, para incluso los chicos pensar me decían, en largo plazo. Sí, justamente, me dice Melina, justo estamos viendo de que el que menos nos decía que hacía por un lado, después claro, y trabajamos encima como islas, ¿no? Que yo, por ejemplo, trabajaba en un grupo de innovación con el Centro de Gastroenterología del Hospital Loaiza, que no entendía nada de lo que trabajaban en la Universidad Católica y no entendía nada de lo que trabajaba con el INO, o sea, porque no nos conocíamos. Y después cuando te ibas a Católica, encontrabas 2 facultades, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, que hacían el mismo proyecto y los decanos no se conocían.
Y estamos haciendo lo mismo. Entonces, Ok, pero tú estarías hay de acuerdo que, entonces que tenemos que cambiar la óptica. claro, siempre pensar a futuro. Por eso a mí me interesa mucho el tema de proyectarse a 20 años. Es más, si por mí fuese 30. Pero desde ahorita, o sea, ya empezar a inculcar a De la acuerdo, gente y generar el conocimiento. Si no, estamos perdidos. de acuerdo. Y una pregunta, Emanuel. Tú de tu perspectiva, digamos, de economista, alguien que ha trabajado en el Ministerio de Economía, ¿no? Los economistas tenemos una forma de ver los temas, por ejemplo, de productividad, ¿no? Que tiene que ver con la calidad y la productividad, digamos, de las horas hombres trabajadas. Y uno de los factores claves de la enfermedad es que disminuye el número de horas hombres trabajadas, ¿verdad? Me pregunto si en el Ministerio de Economía y Finanzas hay un entendimiento de esto, porque si entienden lo que acabo de decir, entonces invertir en prevenir la enfermedad, es decir, invertir en evitar que disminuya el número de horas trabajadas, implica invertir en mejorar la productividad. Y eso implica mejorar el crecimiento y todo lo demás. ¿Existe ese entendimiento desde tu perspectiva? ¿O es muy sofisticado? Gracias, Carlos. ¿O muy Siempre también me simplista? pones No sé. No, no, no. Bueno, primero aclarar que yo soy politólogo de carrera, lo de economía lo he aprendido mirándote a ti, así que tengo Muchas un buen gracias. profesor, pero definitivamente sí existe. El tema, creo yo, con el lado presupuestal y la parte de gestión de los recursos es en dos partes. Uno viene la asignación que parte del MEF en la necesidad de implementar o de asignar recursos para apoyar a esta medida que tú hablas acerca de los recursos humanos, pero también está en la reasignación de esos recursos una vez que son entregados al Ministerio de Salud. Muchas veces vemos que se le asigna un presupuesto y este es modificado a lo largo del año para atender las emergencias. ¿Qué es lo que sucede? Que se busca mirar a la reacción y como mencionaba Melina, no se está buscando proyectar las necesidades que se tienen. Entonces, las campañas de prevención terminan fallando. Por eso es que vemos todos los años cómo se viene repitiendo la misma emergencia del dengue. Muy probablemente el próximo año, con el fenómeno del Niño, se vaya a repetir lo mismo, se vaya a necesitar recursos para ser reactivos ante las enfermedades causadas por el dengue, chikungunya o enfermedades que son de la zona costera. Entonces, si bien la mirada sí existe, en el camino en que se va formulando, asignando y ejecutando el presupuesto, se va perdiendo eso totalmente solamente para atender la necesidad. Y eso es algo crítico que nos sigue pasando, por alguna razón sigue repitiéndose todos los años. Exacto. Eso es lo más, no solamente crítico, sino realmente triste de Y toda lamentable. esta realidad, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos a ir al término, digamos, si de repente aquí el doctor Loro nos ayuda a todos, ¿no? De manera sintética, entender cómo está organizado, qué significa esto de primer nivel, segundo nivel, hospitales de alta complejidad, etcétera. Bien, el sistema de salud, en primer lugar, es un sistema fraccionado. Tenemos y multisectorial, o sea, multisectorial en el mal sentido del entendimiento. Nosotros decimos multisectoriales que todos participamos, por acá no es así. Los hospitales de Lima Metropolitana y los hospitales de los gobiernos regionales corresponden al Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. Y se basa en el presupuesto asignado al Ministerio de Salud y gobiernos regionales. El otro gran sector que tenemos es salud, que pertenece al Ministerio de Trabajo y que tiene autonomía administrativa y financiera con algo de control por un sistema, pero que no pertenece al Ministerio de Salud y que incluso muchas veces las directivas emanadas del ente rector no son acatadas en su integridad por salud. ¿Y eso no es una forma de locura, Luis? Claro que sí, claro que sí. Y el otro sector importantísimo es el sector privado, que también tiene su propio camino. El otro sector es el Ministerio de Defensa, a través de los hospitales de la Marina, de la FAP y del Ejército. Otro sector... Parece que entre los militares las enfermedades son muy particulares, ¿no? Por eso necesitamos un hospital para la Marina. Sí. Y ¿no? el otro sector es el Ministerio del Interior para la Policía Nacional. Y existe otro gran sector que por ahí apareció, que son los gobiernos locales y los gobiernos municipales, que tienen, por ejemplo, como CISOL en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, estamos tan fraccionados.
Pero ¿cómo es la estratificación de la capacidad resolutiva del... Pero antes de eso, o sea, solamente para ir marcando ideas clave, ¿no? Está fraccionado, pero no porque sea un designio de Dios, no porque sea la forma más eficiente de gestionar, sino justamente como resultado de ineficiencias y de derechos, entre comillas, supuestamente adquiridos de grupos particulares, digamos, que sienten que requieren un tratamiento especial, ¿o me equivoco? Así es. Incluso el día de ayer tuvimos una reunión un poco de infidencia con el Comando de Salud del Ejército, que tiene que ser una UJIPRES que el doctor Ramos conoce perfectamente. Pero no puede ser una UJIPRES porque no pueden desentenderse de la jerarquía militar. Entonces, el sector salud, o el subsector salud del Ministerio del Ejército Peruano, depende de la Comandancia General del Ejército. Y su personal depende de la Comandancia General. Y sus recursos dependen de la Comandancia General. Entonces, imagino, Luis, que piensan que el cáncer es diferente para un general que para un suboficial, ¿no? Miren que el ejemplo... Perdóname el cinismo, Claro. ¿no? Pero lo que pasa es que yo, como un actor desde lejos, lo veo y se me hace tan difícil entenderlo. Pero bueno, sigue Luis. Y ese es el comentario que hacía. Parece que la población lo vemos de una manera y las autoridades, incluido quien habla, lo vemos de otra forma. Pero ¿cómo está estratificado el sector salud? Uno, el primer nivel de atención del cual hablamos todos. Y decimos que ahí está la solución. Siempre hablamos del primer nivel. Y yo comparto con la doctora que está allí en este sentido. No tenemos planes de gobierno a largo plazo. ¿No es cierto? No, tenemos un CEPLAN que debería tener objetivos de gobierno, de país, de tal manera que todos los partidos políticos tengan los mismos objetivos. No puede ser. Claro, pero allí voy a hacer una pequeña defensa de ese plan, si me permites, Luis, para nuestros televidentes, nuestros seguidores, etcétera, en el sentido de que, bueno, yo fui presidente de ese plan, ¿verdad? Y el gran problema con ese plan es que no tiene el lugar que se merece en la estratificación del Estado. Y como tú sabes, el presidente de ese plan ni siquiera tiene un asiento en el gabinete y por lo tanto es normalmente ninguneado por los ministros que sienten que, bueno, no está a la altura porque no tiene calidad de ministro. De hecho, uno de mis proyectos de ley es justamente darle un asiento en el gabinete al presidente de ese plan para empezar a corregir lo que tú acabas de señalar. Pero déjame ir un ratito donde Hernán. Hernán, imagino que tú estás muy de acuerdo con la descripción que acaba de hacer el doctor Loro, ¿no? Pero tú señalaste algo, me pareció bien interesante. Okay. Entonces, el primer, ¿cómo le llaman? El primer nivel de acción es para muchos la respuesta, pero en tu opinión es la respuesta equivocada. ¿O me equivoco? A ver, quiero meter además otro concepto, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de salud, como dice Melini, como has dicho tú, no solo estamos hablando de lo que hace el Ministerio de Salud y los establecimientos de salud, digamos, que ya corresponden al mercado de los servicios de salud, ¿no? Estamos hablando en realidad de otras cosas más, ¿verdad? Y ahí hay actores que normalmente pasan invisibilizados y eluden su responsabilidad. Porque claro, cuando hablas de salud, hablas de intervenciones que deberías hacer o de manera colectiva o de manera individual y que buscan resultados también individuales o colectivos. Entonces, si tú te haces una tabla de doble entrada, digamos que la parte de los servicios de salud está en aquello que consigue resultados individuales, ya sea que sean entregados de manera colectiva como la vacunación o de manera individual como una cirugía. Pero en el lado de los resultados colectivos de la salud, no está el sector salud, está los municipios, están los gobiernos regionales, está el Ministerio del Ambiente, está el Ministerio de Inclusión Social, porque estás hablando de, por ejemplo, los determinantes sociales, que también son parte del tema cuando hablamos de la prevención y de la promoción de la salud. Pero ya luego, regresando a los servicios, porque acá hay otros actores, no hay que perderlos de vista, también tienen funciones de salud establecidas por norma y
se ponen de costadito, digamos, y aparecen solamente del rato en rato. Pero ya en los servicios de salud, en donde se ven en realidad los resultados de no haber hecho el otro, ¿no? Y el COVID debería habernos enseñado eso, o sea, que el COVID creo que fue la enfermedad que demostró la relevancia y la importancia de los determinantes sociales. Hacinamiento domiciliario, hacinamiento en el transporte, hacinamiento en los mercados, ¿ok? Y como colorario, incremento de contagios, incremento de mortalidad, incremento de casos graves y de hospitalización, y una sobrecarga a los servicios ya colapsados de antes, ¿no? Pero aún más, Hernán, porque supuestamente la respuesta era, por ejemplo, niveles de higiene mínimo, ¿no? Lávese las manos. Imagínate decirles, lávese las manos a los ciudadanos de Sullana, que no tienen agua. Que no tienen agua más que 4 horas a la semana, o cosas por el estilo. Sí es. Exacto, entonces ahí tenemos que no perdernos de vista, porque claro, tenemos un problema sobre los servicios de salud. Los servicios de salud públicos están eternamente colapsados. Pero los servicios conexos también. Emergencia. Así es. Tenemos que ver lo demás. Y entonces aquí ya en los servicios de salud efectivamente tenemos un primer nivel, que ya clásicamente hemos dicho, el primer nivel debería resolver 80% de los problemas de la población, el segundo nivel, que es el nivel en donde ya te operas, digamos, donde ya hay quirófano, donde ya hay centro obstétrico, debería resolver el 15% y un 5% debería llegar al nivel del Rebaliati, neoplásicas. Okay. Y ahí me quedo, ahí me quedo, Hernán, porque quiero hacer una acotación que me ayude, Immanuel, ¿no es cierto? Tienes toda la razón. Entonces, si uno está de acuerdo con lo que tú acabas de describir, que el 80% de los problemas deberían resolverse en el primer nivel, que el 15% en el segundo y 5% en el tercero, que son, digamos, los hospitales de alta complejidad, ¿verdad? ¿Cómo así entonces, en materia de asignación presupuestal, casi todos los recursos se van a hospitales de alta complejidad, o hospitales de segunda nivel de complejidad y casi nada al primer nivel? O sea, total y absolutamente invertido, con el agravante de que esos hospitales de alta complejidad tienden a atascarse en el camino por temas de corrupción y temas de todo tipo, al punto tal que hoy en día deben haber unos 1.000 millones o poco más de dólares, 1.000 millones de dólares en activos hospitalarios que están paralizados. Nadie se da cuenta de que esto no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de asignación presupuestal. Immanuel. Gracias, Carlos. Más bien creo que se dan cuenta, pero es una pelea bien férrea entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque hay muchísima presión de parte, hablando ahorita solamente de los hospitales de alta complejidad, muchísima presión. Yo lo he visto durante varias reuniones con diferentes congresistas, gobernadores, vemos el de Piura, vemos el de Andahuaylas, sobre mi hospital de alta complejidad, ¿para cuándo? ¿Por qué no se prioriza? El gobierno regional ya ha entregado todos los papeles. El MINSA, ¿por qué no lo saca adelante? MINSA dice, oye, pero aún faltan estos documentos para subirlos. Ok, en la parte de gestión digamos que se atasca, pero en la parte de presupuestal es también una carga que finalmente en la capacidad presupuestal que tiene el gobierno nacional sobrepasa los recursos que ya tiene. Es decir, ahorita, para poder financiar solamente 2 o 3 de estos hospitales se necesitarían algo de 1.200 millones solamente para 1 o 2 años. Y es decir, te pones a pensar desde el MEP, oye, y te sentado con el MINSA, ok, tú me estás pidiendo 1.200 millones más para 3 hospitales de alta complejidad, dame tu plan. No existe. ¿Y qué has hecho con los otros recursos que hemos dado para los hospitales de segundo y tercer nivel que vienen atascados ya desde hace años, ¿no? Por ejemplo, utilizando el Zacarías Correa, por ejemplo, u otro más, que ahorita no tengo en mente, pero estos vienen atascados, le das un presupuesto para el año, pasan 6 meses, empiezan a generarse problemas y esos recursos terminan siendo transferidos para otros proyectos, centros de salud usualmente, que son priorizados también por una cartera política, que pasan a hacer ejecución
y al siguiente año se le termina sumando dentro de la programación multianual la necesidad de asignarle recursos a eso. ¿Qué sucede Voy a finalmente? traducir un poquito, Emanuel, en términos, digamos, sencillos, lo que tú acabas de describir con cierto grado de complejidad, ¿ya? Básicamente lo que tú estás diciendo es que la gran interferencia o la turbulencia la causan las demandas de carácter político, que están alejadas, digamos, de las necesidades de carácter social, médico, etcétera, ¿no? Porque si efectivamente que hacer un hospital de alta complejidad da mayor caché, mayor prestigio, ¿no es cierto?, que hacer 100 postas médicas de alta Totalmente. calidad. Ok, entonces ya vamos identificando entonces el factor político como un detrimente realmente de un buen planeamiento en materia de salud y en materia de ejecución presupuestal. Ahora, yo te pregunto a Melina, perdón, tú sabes que cada vez que voy por el país y visito el primer nivel de salud, lo que me dicen todos es, primero que, claro, a mí me da horror, ¿no? Que solamente ir hace 2 días estuve en ATE, Sí te vi donde hay en un una... video. Sí, exacto, ¿no es cierto? Lo viste, ¿no? Allí Horrible. en total hay 30 personas trabajando, con todos, ¿ah? O sea, creo que hasta la persona que limpia, incluido todo, 30 personas. Y atienden a una población de 50.000 personas. Se supone que tienen una unidad, por ejemplo, de telemedicina. Me la enseñaron, es básicamente una estación de computadora que no tiene nada más todavía, porque dicen que van a traer, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, pues, como soy medio futurista y no me gusta la mediocridad, digo, pero si aquí podríamos tener pero una especie de mini hospital utilizando telemedicina en serio, ¿no es cierto? Tú tienes la misma impresión de que eso, por ejemplo, desplegado a nivel nacional, una red de unos 300 o 200, para que coincida con el Bicentenario, 200 postas de salud de primer nivel de atención, pero que tengan pues modernidad en términos de conectividad, etcétera, etcétera, podría ayudar a mejorar sensiblemente el estado de la salud del país, del servicio de salud, ¿o no? Ahorita tendríamos que ver dos cosas, por ejemplo, lo que están comentando ahorita de que el 80% se puede atender con mejorar el tema de la atención, del primer nivel de atención, 100% de acuerdo. Que ese 80% se mejore a través de la tecnología también. El problema es la accesibilidad que tenemos para interconectarnos, que esa es parte de la base, que es lo que me pasa a mí, que te acuerdas cuando nos conocimos antes de Sí. pandemia, yo te decía que yo paraba viajando, pero en realidad lloraba porque a veces ni mi celular funcionaba. Vino pandemia y volvíamos al mismo caso. Te ibas a Bagua, no había internet, te ibas a Nauta, no había internet. Entonces, ¿de qué te servía haber puesto o invertido en la gran sección de telemedicina cuando tampoco no tenías gestionado entre los miembros de los gobiernos regionales cómo te conectas de este tipo de manera tecnológica con ellos? La posta se conectaba con el hospital y enseñarle a los médicos que podían hacer la parte diagnóstica respetando el protocolo médico-paciente y explicarle a la gente de que confíen en ese protocolo médico-paciente utilizado a través de la pantalla. Entonces, ahí es donde yo digo de que la bendita proyección de 30 años. El elefante blanco que normalmente ves, ya que estamos hablando de Bagua, ahora hablemos de Tarapoto, Moyobamba. En Moyobamba ves un señor hospital hermoso, con un tomógrafo de 256 cortes. Ya, pero no tienes tecnólogo, pues. O sea, y encima la población, la cantidad de la población, No no es justifica para... esa inversión, No, para nada. Yo con eso por me supuesto. compraba tres tomógrafos de 16 o 64 que están de moda, y atendía no solamente a Moyobamba, sino a Tarapoto y no sé, otras secciones. Esa proyección, que creo yo que es lo que está hablando Imanol también, de que no planeamos a largo plazo, nos Pero llevamos, estamos ¿ahí es solamente un tema de planeamiento o también no es un tema quizás ahí de corrupción, político. La de gente, corrupción? a la gente le encanta ver su hospital, así sea Elefante Blanco, inmenso, hermoso. Tú te vas, acuérdate que soy viajera provincial, te vas a otro lado y ves hermoso el hospital grandazo.
claro, pero solamente funciona el primer piso, porque no hay médicos, no hay profesionales de la salud en general, ¿ok? Obstetras, tecnólogos, enfermeras. Por ejemplo, para el tema de telemedicina, nosotros necesitamos más medicina familiar, médicos especialistas, por un lado. No me importa en dónde estén, ¿ok? Puede estar no sé, pues en Cieneguilla, como pueden estar en Tacna, Chiclayo, Tumbes, pero mientras nos conectemos, no me interesa. Lo mismo, cosa que no sucede, por ejemplo, con la enfermera, con la obstetra, con gente que sí toca al paciente. Pero bueno, todo eso es parte de un plan que muchas veces cambia, por no decir el 100% de veces, por la presión política y por la mala situación de inversión también que tiene el país, que se deja llevar por la influencia, la cosa nostra, de lo que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me acuerdo, yo conocí al doctor Loro, creo que lo conocí cuando estaba viendo el tema de emergencias, ¿no, doctor? Ambulancias, no me acuerdo exactamente, hace años también, mira, cuando era joven. Pero justamente sí pasaba el tema de que él también tenía la gran problemática de cómo conectar utilizando la disponibilidad de recurso humano actual, en este caso los médicos que solamente tenía el doctor, para que se puedan conectar con el resto. ¿Y sabes qué pasaba en esa época? No había la legislación que permitía ese tipo de conectividad, que fueron resoluciones que salieron de emergencia cuando ya nos vino a todos el COVID. ¿Recuerdas que yo en esa época decía, creo que yo soy la única que me agarró para, ¿cómo dicen? Sin polo, ¿cómo es ese dicho? Porque en realidad, nadie me hacía caso, Dios mío, como 8 años antes de la pandemia. Predicabas en el desierto. Pero yo, por ejemplo, aquí quiero hacer un poquito de voleibol. A ver, vamos a pasarle la pelota a Imanol de nuevo. Porque, por ejemplo, el caso que tú acabas de describir, de este elefante blanco con un tomógrafo de 260 cortes, ¿no es cierto? Tiene que haber pasado por una evaluación presupuestal y tiene que haber tenido alguna autorización del MEF para que se dé, porque creo que todavía existe lo que se llama presupuesto por resultado. ¿Nadie se da cuenta de ese tipo de cosas o no? ¿O me equivoco, Emanuel? No, no te equivocas para nada. De hecho, sí, esta revisión durante la formulación presupuestaria todos los años, se hace una revisión de cuáles son los proyectos priorizados que tiene el sector y hay unos criterios establecidos en la Directiva de Programación Multianual y también la Directiva de Programación de Inversiones, en la que te establece que los proyectos priorizados son los que tienen un mayor avance de ejecución física y financiera. Y así Está bien, vamos. pero nadie se da cuenta de lo que acaba de decir. O sea, a ver, nosotros tenemos, si mal no me equivoco, ustedes me corregirán, pero tengo entendido que necesitamos, por ejemplo, multiplicar el número de enfermeras por 4 y el número de especialistas por 3. No sé si esté más o menos por ahí, ¿no? Pero entonces, en esas circunstancias, ¿qué sentido tiene seguir invirtiendo como estamos invirtiendo en hospitales de altísima complejidad, con tomógrafo de 254 cortes y cosas por el estilo? Melina, a ver. Levanta la mano como estudiante. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? La educación, Carlos, la educación. Las universidades que tenemos facultades de medicina, contaditas. En mi rubro, biomédica, justo recién estamos haciendo malla curricular de tema de ingeniería biomédica, pero justamente abarcando territorio peruano, porque las anteriores facultades han estado más abarcándose a que saquen otro tipo de cosas cuando queremos ver realidad peruana con proyección, ¿ok? Después está el tema de las clínicas privadas, esa parte sí me puede decir exactamente Hernán, que creo que no hay mucha motivación del tema de residentado médico, ¿no? Que creo que lo puedes decir tú justamente para que los profesionales, existan justamente especialidades médicas. Entonces, todo esto es un acumulado. El que hace el expediente técnico, y te lo digo porque yo hago eso, a mí ya me pasan expedientes de hace como 10 años, que ya están con especificaciones técnicas. Me ha pasado recién ahorita, me ha pasado para un hospital en Villarrica, donde creo que son menos de 50,000 habitantes, donde 144 millones para el hospital. Y cuando tú lees el expediente, te das con la sorpresa que hay un mamógrafo análogo con 6 impresoras de placas, cuando ya eso a estas alturas de partido ya no hay. Le dices cambiar y demora como 3 años luz.
O sea, A ver, y Manuel se ha sentido aludido, dice, a ver, un momentito, y después le damos la palabra. Sí, no, es que justo así ese ping-pong con Melina está perfecto porque agarrando esos expedientes técnicos es que cuando se hace la asignación financiera y el presupuesto ya lo tiene el sector, es que el marco normativo, el presupuesto, es bien flexible en el caso de inversiones, en lo que es la famosa 2.6 en las genéricas de gasto de presupuesto. ¿Y de qué es lo que te permite? Que cuando tú ves en el año que no estás avanzando con la compra de un equipamiento o una infraestructura en especial, te permite mover ese presupuesto para financiar otro equipamiento o otra infraestructura. Entonces, se termina despriorizando uno para priorizar otro por los baches que hay en el camino o por las prioridades políticas cambiantes. Y eso es lo que termina Es lo afectándonos último. bastante. Está siendo muy delicado, Emanuel. Las prioridades políticas cambiantes, sencillamente la intervención política, ¿no? Desarticulada de los fines médicos, ¿no? Que hace que tengamos esta locura. Hernán, te cedo la palabra. A ver, mira, justo que iba a comentar dos temas, pero primero voy a comenzar por este último que me ha despertado Imanol, porque uno de los grandes problemas del sistema de salud, que quiere supuestamente llevarle a esta base, a la población, los servicios que necesita más cerca y más oportunos, tiene que ver con lo que normalmente se analiza primero, que ahora lo estamos analizando al final, porque lo primero es el ciudadano, que es la ausencia de la rectoría. Entonces, siempre estamos hablando yo voy a llegar a eso. Exacto, y la rectoría implica liderazgo y conducción, ¿ok? Ya. Que tiene que ver con este desorden, pues, en expedientes, Pero ahora, volvamos al otro tema que es importante, porque dentro del primer nivel, que estamos diciendo que tiene que resolver el 80%, nunca se va a resolver si el primer nivel no tiene las competencias para hacerlo. Ojo que yo no solo estoy hablando de un problema súper real, que es el que tú has mencionado, que falta número de recursos humanos, sino que a ese le añado otro, falta competencias de recursos humanos. Entonces, jamás vas a pensar jamás vas a diagnosticar un cáncer si no piensas en él, jamás vas a identificar una enfermedad huérfana si no piensas en él. Entonces, cuando la población, cuando los ciudadanos y los políticos, digamos bien intencionados también, porque no todo es corrupción, se dan cuenta de esas falencias, lo que exigen son especialistas. Entonces nos llenamos de demanda de especialidades y de tecnología, cuando en realidad lo que necesitamos son mejores competencias. Y ahí hay otro actor que no entra en el circuito porque no es un actor público. La generación de recursos, que fue el otro grave problema de la pandemia, equipamiento, medicinas, recursos humanos, infraestructura, no son administrados por el Estado. Okay. Son netamente 100% administrados por el sector privado. Me refiero al sector privado también a las universidades públicas, de acuerdo, porque son los que producen el recurso humano. Y entonces, claro, hoy día lo que estamos haciendo humano, es hiperespecializando gente, sí. Y hay ahí una mirada incluso de revisión de la propia currícula universitaria para ver si las horas académicas están generando, de repente, médicos generales que ya tienen deficiencias en el diagnóstico y manejo de algunas enfermedades que deberían ser manejadas completamente en el primer nivel. Hernán, le voy a dar la palabra ahorita a Luis Loro, pero claro quiero señalar lo siguiente. En realidad no hay ninguna duda de que la preparación es deficiente. Yo veía, y creo que ustedes todos conocen la barra médica, ¿no? El examen que, digamos, que se da, y tanto las universidades públicas como las universidades privadas producen pseudomédicos, porque no son capaces de pasar estos exámenes, digamos, de suficiencias mínimas. Estamos hablando de universidades, por ejemplo, públicas y privadas, donde el 60% de los egresados fallan esta barra médica, ¿no? Este examen médico. Entonces, yo me pregunto si todos estos recursos finalmente se están malgastando más bien en lugar de estar siendo utilizados correctamente. Luis. Y ahí vamos a llegar a la SUNEDU. De acuerdo. Vamos con Luis. Vamos a poner vamos a poner el primer nivel en el centro de atención. Yeah. Voy a ser un poco duro. Yo fui
director de la red Lima Este Metropolitana, todo lo que es ATE, Santa Clara y todo eso. ¿Por qué la gente no va al primer nivel de atención? Por algo muy sencillo. No confía en el primer nivel de atención. No, No pero a ver, yo sí te lo discuto. No confía. ¿Cómo vas a confiar si tú llegas y ves que es una cosita chiquitita, ¿no? claro. Que tiene, por ejemplo, en el que yo fui, en ATE, había en el espacio que debe haber sido de 5 metros por 4, habían 2 obstetras. ¿Te puedes imaginar ahí, a las dos parturientas o 2 mujeres embarazadas? No cabían ahí. Entonces, ¿cómo puede uno tener, digamos, confianza en un primer nivel de salud con estas características? No sé. Es que no discrepamos. Estamos de acuerdo en que la gente no confía. Y yo no había dicho las causas. ¿Ya? Y no confía por diferentes razones. Uno, que el personal de salud, no hablo específicamente de los médicos, porque el doctor Ramos y yo somos médicos. ¿Por qué? Porque el recurso humano en salud utiliza el primer nivel como un trampolín para llegar al hospital. Mientras yo soy médico general, me voy al primer nivel, ahí empiezo, ahí me nombro y luego postulo a residencia porque mi objetivo es irme a un hospital. Pero ¿cuál es la razón detrás de ese objetivo? ¿No hay ahí entonces algún incentivo perverso? No hay política de recursos humanos. Entonces, debe haber algún mecanismo para que el personal que está en Huancavelica, que está quiera quedarse ahí, quiera quedarse allí. ¿No es cierto? Yo estuve en Tarma, trabajé en el hospital de Tarma, y cuando vi que mis hijos tenían que ir al colegio, dije, no, un momento. Y lo que decía Hernán es cierto, hay otros factores, y le faltó mencionar educación, se le pasó por allí. Entonces dije, mis hijos no pueden estar aquí, tienen que irse a Lima, y para que vayan a Lima tengo que irme yo también. Entonces tiene que haber una política, y tiene que haber una política de incentivos para que se queden, capacitaciones. Ahora la telemedicina nos ayudó muchísimo, pero es tan cierto como si no tenemos banda ancha, si no tenemos internet, si no tenemos historia clínica electrónica. La empresa privada nos lleva años en historia clínica electrónica. Dime ustedes cuántos hospitales tienen historia clínica electrónica. Y para que yo esté en Surco atendiendo a un paciente de Andahuaylas, tengo que tener una historia clínica electrónica. Porque recuerden ustedes, ahí está la prioridad. Dame un segundo. Si han ido a un hospital grande, te alcanzan una historia de este vuelo, en físico. ¿No es cierto? Porque están los antecedentes, están los exámenes de laboratorio, está todo. Entonces, hay tantas cosas. Y lo otro, que quizás sí, me están escuchando algunos médicos, y espero que sí, es el problema de nosotros mismos. No puede ser posible que frente a un establecimiento de salud de primer nivel, del segundo o tercer nivel, estén los consultorios de los que trabajamos allí. Y ese es otro problema. Y quizá voy a discrepar con muchos. Pero perfecto. Ahí también. Me parece genial lo que acabas de decir, ¿no? Porque justamente el ejercicio que tenemos que hacer aquí es un ejercicio de verdad. Porque si no, o sea, de revelar la verdad, las causas detrás, porque aquí en realidad no tenemos en este conversatorio no perseguimos ningún interés privado, sino ningún interés nacional, ¿no es cierto? Entonces sí, y yo le iba a preguntar justamente a Hernán, en el Perú existe, así como existe, digamos, la sensación de que el primer nivel de salud es un desastre, también existe la sensación, ¿no? O sensación o realidad de que la medicina privada no debería existir porque la salud no se debería vender, no debería ser materia, digamos, de ganancias. ¿Cómo integrar la visión, digamos, de clínica, sector privado, ¿no? En un país que tiene este tipo, digamos, de visión errada, correcta, no lo sé, pero que existe? Hernán. Pero además una visión que, como hemos venido diciendo desde la Asociación de Clínicas, estos 2 últimos años sobre todo, han sido enormemente profundizadas. Una sensación, hay efectivamente ya, digamos, una muy fuerte tendencia de actores del Ministerio de Salud, funcionarios que han hecho evidente su requerimiento con proyectos de ley, inclusive en el Congreso,
de intervencionismo y de convertir el sistema de salud privado en un sistema concesionario. Mira, cuando uno lo ve de cerca entiende que detrás de eso gana alguien siempre. Exacto, y eso es lo que tenemos que No es reparar. algo que salió. Pero a ver, hacia eso nosotros lo que respondemos es de otra manera, man. Nosotros hemos participado del intercambio prestacional en su momento, y el problema ha sido que en realidad no hay ni el liderazgo con la voluntad política de articular al sector público y privado, más allá de las APPs, digamos, que al final no incrementan la demanda, sino que lo que están haciendo es solucionar el problema de la infraestructura pública, ¿no? Pero mantienen el mismo monopolio público. Pero más allá de la APP que sí ha corrido, digamos, y de las horas por impuestos, el tema del intercambio entre público y privado y la posibilidad de articular el sector privado dentro de redes integradas no se ha dado por dos razones. Uno, decisión política. Los gestores no quieren hacerlo porque le tienen miedo a los ideólogos con los que pelean, digamos, todos los días los funcionarios. Y por un tema presupuestal evidente. El CIS recibe 90 soles al año por cada persona para financiar, y Salud recibe 1.300 soles al año. Entonces, cuando tú ves esas diferencias, te das cuenta que no hay forma de pagarte. A pesar que, y ahí hay un tema, a pesar que la función salud, no el presupuesto del CIS, sino la función salud tiene 16.000 millones de soles. O sea, tiene más o menos lo mismo que recibe el Seguro Social. Entonces hay un problema de ordenamiento financiero. Por eso es que nosotros en este tema creemos que debe haber dos medidas dramáticas que pasan por ley y que queremos impulsar. Uno, libre elección de prestadores. Ojo, prestadores. Yo no estoy hablando de la libre elección del financiador, ¿ya? No estoy yéndome contra el Seguro Social. Libre elección de prestadores. Es decir, inclusive con candados, digamos, si es que al MEF le preocupa, pero si un sistema no puede darte una cita en 45 días, tú deberías ser libre de elegir a dónde atenderte. Y luego, obviamente, va a venir el problema del pago, porque el problema no es que la salud no cueste. ¿Ok? Ese es el primer elemento. ¿Y el segundo cuál es? El segundo tiene que ver con el pago de estas prestaciones. Entonces, si el Estado no tiene capacidad de presupuestar el pago, digamos, podemos cargarlo como impuestos, y por eso estamos impulsando lo que denominamos servicios por impuestos, más o menos en la lógica de las obras por impuestos, que no deberían ser dramáticos, o sea, no deberían asustar al MEF, porque en realidad el tema de juntar a todo el sector privado formal, digamos, no debería ser tan grande en monto, ¿ok? Entonces, de esa manera podríamos hacer que fluya la gente dentro de un mismo territorio, porque como hemos dicho, tienes una deficiencia, Lo que sucede es que cada punto, la verdad que se presta, digamos, a una profundización no, yo mismo tengo mis propios puntos de vista, pero este es nuestro primer paneo, ¿ya? Entonces, yo no quiero irme sin haber discutido lo que ustedes señalaron que era en realidad el comienzo, que es el factor rectoría, ¿no? Y esta locura de tener salud bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo, cuando su función es eminentemente, o debería estar debajo del Ministerio de Salud. Y yo quiero saber si, por ejemplo, Melina, tú que eres un actor no comprometido con el sector público, pero que observas, interactúas con todos ellos, ¿estarías de acuerdo que ese debería ser la forma de ordenarlo, de comenzar a ordenar el sistema o no? No. Ahí sí discrepo, pero cuando te vas a provincia, sí encuentras un hospital del MINSA y un hospital de salud, y que la gente trabaja, ahí sí puedo compartir tu opinión. En Lima es donde quizás pues podría funcionar, perdón, no podría funcionar, pero en provincia tú ves y encuentras dos enormes hospitales, y con unos atienden en horario de mañana, otros en horario, todos en mañana, y el mismo personal creo que se rota de un lado a otro. Lo que decía el doctor Loro, hay un tema interno también como profesional de la salud, ojo, no solamente voy a indicar la parte médica. Eso de estar poniendo los consultorios al lado del hospital, se malogra la máquina
y justo esa máquina la tiene el consultador. Tiene el otro lado, exacto. Sí. No, no, pero esos Es- son incentivos perversos, ¿no es cierto? Pero de eso hay Lo que bastante, existe. ojo. Es Sí, igual yo que sé. hay bastante. En realidad yo diría que el casi 80% que estamos escribiendo ahorita que se acaba con el primer nivel de atención, también surge porque los profesionales que están abocados a ese primer nivel están en otros lados. No entran a sus horarios. Ahí el doctor Loro no me va a dejar mentir. Y incluso la infraestructura que tú has visto cuando hiciste esa visita en ATE, Ujú. ellos tampoco no la cuidan. O sea, tú también le entregas, te lo digo, yo he visto cuando han entregado los centros de salud y te vas al mes y ya están hechos semen. También ellos tampoco no cuidan. Y ahí no es un tema ¿cómo se llama? De que mira, se está cayendo. Te apuesto que la construcción ha sido de hace un año, pero el mismo que entró ahí no cuida su infraestructura. Y eso lo Ok, vemos en todos lados. de acuerdo. Yo quiero volver por el tema de la rectoría, porque de hecho es una pregunta en ese sentido. Se De me fue, se me repente, el doctor Loro me quiere dar su opinión, pero ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en que salud pase bajo la rectoría del Ministerio de Salud? A pesar de que salud tiene un elemento privado, ¿no es cierto? Porque allí lo que pagamos directamente. Entonces, eso es una complicación, ¿verdad, Luis? Salud tiene dos inconvenientes, que no es solamente prestador de salud, tiene otra parte que es pensiones, y eso sí Claro. tiene que estar dentro del Ministerio de Trabajo. Se ha Entonces hablado tanto habría que en los últimos diferenciarlo. años, claro, Sí. tendríamos que diferenciarlo. Ahora, Ujú. he hablado tanto durante estos últimos años de un sistema único de salud, y eso es inviable, porque los mismos trabajadores no lo van a querer. Los trabajadores de salud tienen 728. Los del sector salud tenemos 276. Solamente para poner un ejemplo chiquito, la gratificación del sector salud es 300 soles, la gratificación de salud es un sueldo. Bueno, el día que ¿Qué vamos podamos a pasar? tener todos sus sueldos sería todo mejor, ¿no? O sea, Exactamente, porque los de salud claro, no van a querer o sea trabajar. digamos que el acomodamiento tiene que ser para arriba, no para abajo. Así es. De acuerdo. Entonces, Ok. Pero eso ¿a qué deberíamos, es un tema presupuestal, finalmente. a qué deberíamos Este, propender? No un a sistema ver, único, sino un sistema unificado, que esa famosa contraprestación o que el sector privado le pueda vender al público y el público al privado debería ser efectivo. No somos enemigos uno del otro, deberíamos complementarnos. y no deberíamos pensar de repente un poquito más allá, a ver, Manuel, a ver, como economistas, ¿no? Que somos un poco duros y inflexibles y fríos y sin corazón, ¿ya? Porque yo digo, por ejemplo, a ver, yo pago un seguro que es salud, nunca lo uso. Pago un seguro privado, ¿sí? O sea, yo pago 2 veces por un servicio y solamente utilizo uno porque cuando veo que efectivamente en salud me demoran, qué sé yo, 6 meses para darme una cita de algo, y al otro lado lo puedo hacer prácticamente de manera inmediata en el sistema privado, evidentemente voy a privilegiar uno en lugar del otro, ¿verdad? Pero yo no debería estar pagando los dos. No deberíamos apuntar eventualmente a que esa contribución uno pueda elegir dónde ponerla. Yo sé que los señores de salud me van a decir, pero entonces me quedo sin financiamiento, ¿no? Pero si no mejora su servicio, pues que se queden sin financiamiento, ¿no? Digo yo, corazón duro de Sí, economista. Sí, Manuel. no, de acuerdo, y de hecho creo que eso nos regresa un poco a la propuesta que estaba hablando Hernán anteriormente de, creo que el ciudadano debe poder elegir dónde se atiende, dónde recibe la prestación del servicio. Esa libre elección yo creo que está muy alineada a la libertad del ciudadano de poder elegir, tengo un servicio deficiente por este lado y estoy pagando para un seguro que me da un servicio deficiente, mejor me voy a otro, ¿no? Y en ese sentido es toda esta problemática que tenemos de los hospitales, los centros de salud, que son terribles. Y creo que yo puedo poner el caso de salud, porque yo lo he visto durante la pandemia, abril 2020, lo tengo muy marcado en mi cabeza, pleno COVID, primera ola. Llevo a un familiar mío que lamentablemente falleció por el COVID, y cuando necesito que tenga,
porque estábamos 8 horas esperando, buscando la cama, los baños totalmente inundados, el otro baño de repuesto cerrado, o sea, una prestación terrible. ¿Qué pasó 3 semanas después? Mi mamá acá enferma también de COVID, y ahí es donde tengo que llevarla al sistema privado porque es la única solución donde tengo para que la puedan atender de manera rápida y eficiente y no estar preocupado 24/7. Entonces ahí yo sí creo que debe haber una libre elección de dónde prestar el servicio. Yo quisiera pedirle un favor a ustedes 4. Ojalá que me digan que sí. Porque hoy día, hasta ahora, hemos, digamos, descrito el mar, ¿sí? Sus olas, ¿verdad? Sus movimientos dependiendo de la estación de la luna, etcétera. Pero no hemos pensado, repensado, digamos, un sistema. Y a mí me gustaría repensarlo con ustedes. ¿Los puedo comprometer dentro de un par de semanas, 3 semanas, para volver a conversar? Y esta vez repensando, imaginando lo que debería ser un sistema óptimo, alternativo al que tenemos, ¿sí? Un mundo ideal. En un mundo ideal, sí. Telemedicina, historia médica, ¿no? Electrónica. Libertad Todos para utilizando el primer elegir, nivel de atención. libertad para elegir, etcétera. Claro. ¿Los comprometo? ¿Sí? Intercambio de supuesto. servicios. Intercambio de Intercambio de servicios. servicios. Genial. Entonces, momento, y comprometidos yo están aquí sí comparto con Hernán, es momento de vernos como complementarios. Como una red. Como todo el mundo, Una ¿no? red. Tenemos La que red integrada de trabajar. salud. Yo he tenido la suerte de dirigir una institución privada, así que conozco perfectamente. Sí. Lo Si que no, sí los quería ciudadanos van aclarar- a tener que venir a Lima a medirse la vista. No tiene Así sentido. es. Lo que Ahora, sí quería no. aclarar es lo siguiente. No El tiene sentido. aporte de salud no es del trabajador. El Por aporte de supuesto. salud es del empleador. Porque ahí sí podríamos tener algún tipo de quejas. Y lo otro, De para acuerdo. que parte quede Vamos a también. explorar entonces todo eso en una segunda Así es, así es. conversatorio. Es que el Yo un sector desde salud es tan ya, si me amplio. permites, 30 segundos. sí, Formación de recursos humanos. Ujú. ¿Por qué Piura, que es la primera región con diabetes, no forma endocrinólogos, no forma nefrólogos? ¿Por qué un Informa. país que empieza a envejecer de la forma como estamos envejeciendo no tiene ni 100 especialistas en geriatría? Así es. ¿Ah? Y Otro, tenemos más de 1.200.000. No De acuerdo, aprendimos de la genial. pandemia, estimados. Hablamos durante 3 años de que faltaban especialistas en cuidados intensivos. Y sigue Pandemia, habiendo necesidad. habían 270 y tantas plazas para cirugía plástica y 32 para cuidados intensivos. Bueno, Ese ahí es otro tenemos un problema. para ver las Y yo- universidades donde yo también participo, ¿no? Pero Claro. yo acepto con todo gusto, congresista, la invitación. Si es que Muchísimas me- gracias. Claro que sí. A todos, yo espero que todos me acepten, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces déjeme agradecer a Luis Loro, nuevamente un hombre con muchísima experiencia en gestión de servicios de salud, a Hernán Ramos, gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, a Melina Salazar, directora de Telemedicina Perú, realmente una persona fascinante. Muchísimas gracias, Melina y Manol Castellón, que nos ha dado, fíjate, ese toque que muchas veces la gente no conoce, que es cómo se gestiona el tema presupuestal desde el Ministerio de Economía y Finanzas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson. Este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro y estamos entonces comprometidos a una segunda parte en la que imaginaremos el futuro posible. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Cuídense. Gracias.